Buenísimos días a todos, al habla vuestro comisario Krieger. En el vídeo de hoy vamos a analizar al capítulo más fiel al emperador, al capítulo más leal, al capítulo sucesor de los puños imperiales. Así es, estoy hablando de los templarios negros. Así que pónganse cómodos que empezamos este gran análisis. Recordad que todos y absolutamente todos los personajes de los templarios negros se consiguen únicamente en la campaña Octarius. Es cierto que una vez derrotados puedes tenerlos en las requisiciones, pero principalmente es la campaña Octarius. Tened esto presente. Ahora sí, comenzamos con el análisis de verdad. Tenemos al hermano de armas Godswill, que es el de rareza común. Muy sencillo y un gran tanque con la habilidad de desviar. Su habilidad activa inflige un daño bastante considerable haciendo que el enemigo retroceda y él avance. Muy bueno y muy interesante con numerosas aplicaciones. Su pasiva no se queda atrás haciendo que tenga un buen daño adicional y encima pueda reducir la armadura del objetivo, haciéndolo muy curioso y muy interesante. Es un personaje fácil de conseguir, se consigue, si mal no recuerdo, en la segunda etapa de Octarius, con lo que es muy accesible, bastante bueno, tiene muchas aplicaciones, sobre todo en arena, aunque también en PvE tiene ciertas cosas muy jugosas, pero por lo general es un personaje interesante. No muy bueno, pero sí interesante. Ahora pasemos con su primo hermano, Burcha, el cual podemos considerar el mejor primo de Velator, porque tiene la misma armadura, la MK Gravis, y encima aplica supresión, que este es uno de los mejores efectos de todo el juego, ya que deja hacer tus fuera de juego y encima inflige mucho menos daño y menos movimiento. Vamos, es un efecto brutal. Esta unidad, fijaos, hace daño en área. Un gran daño en área, pero un gran daño, pero a fuego. Pero a fuego. Mete muchísimo daño. Y encima, para más, Ingrid tiene tormenta de rayos. Durísimo, durísimo. Es como si metes a Morven junto con Bellator. Te queda algo explosivamente bueno. Es muy sencillo de conseguir esa primera etapa de Octarius. Muy duro, porque es muy, muy duro. Y Dios, mete muchísimo, pero mete muchísimo. Y encima su presión lo convierte en alguien muy deseable para la arena, donde predomina un meta con Certos. Es muy bueno, en serio, es la leche. Y ya ni te digo en asaltos, ni tan siquiera en oleadas. Vamos, es brutal, pero brutal. Y Dios, este tiene tela, porque este te sirve para todo. Su activa hace que las unidades tengan más probabilidad de bloqueo. Bastante bien y puede bloquear daño. Vale, es un soporte bueno. Pero no solo esto, sino que tiene estandarte que todas las unidades aliadas en rango de 2 hexágonos, es de que no estén cerca, sino que estén un poquito lejos, ignoran fatiga de batalla, que es un efecto que duele bastante, y encima tienen el efecto de venganza final. Es que es durísimo, es un soporte increíble, pero increíble. El mejor soporte de todo el juego, y no porque cura, sino porque te da esta característica que es brutal. Y encima, pues oye, esa capacidad de bloqueo es monumental ya. Es fascinante. Y encima tiene desviar. Usado en conjunto con Isabela es lindo, es maravilloso, es brutal. Es increíble. La verdad es que de todos los personajes de los templarios negros, este me parece el más útil para arena. Los demás sí son útiles, pero este es fantástico. En serio, con un soporte lo peta.
Ahora vamos con el campeón, el hermano Jagger, bueno, Jagger, el cual tiene una característica interesante, una habilidad no buena, pero sí interesante, ya que provoca a un enemigo. Esto hace que, bueno, que pueda fijar su orientación en solo el hermano y pueda ser atacada por otros más fácilmente, haciendo el campeón de cebo, entre comillas. Bastante notorio, aunque me esperaba más de una unidad tan épica como el campeón. Me esperaba bastante más, pero bueno. También tiene esa pasiva que hace que enemigo que se acerque, enemigo que revienta hostias. Enemigo que se acerque, hostia. Enemigo que se acerque, hostias. Haciendo que ejerza cierto daño fuera de turno. Es una unidad bastante buena, podemos decir. Su aplicación es muy específica de arena, no es como Burchard que es más para PvE, este es para full arena. Y ciertamente con las características de venganza final y desviar, pues bueno, ciertamente está bien. Pero es muy específico. Es un personaje demasiado específico para ciertas alineaciones concretas. No lo veo el mejor personaje de los templarios negros, la verdad. Me esperaba muchísimo más. Pero bueno, está bien. Y el último de ellos, el Guián Mariscal. El legendario, el único, el inigualable. Tiene la característica de cruzado de la ira, haciendo que sus unidades inflijan más daño y obtengan más perforación, sin importar el daño que hagan. Básicamente, más daño de lo que sea. Si es daño Gauss, tenéis más daño Gauss. Si es de plasma, de plasma. Si es ígneo, ígneo. Es un daño neto. El que te da es un bonus neto. Pero su pasiva, ay Dios mío, es una pasiva legendaria. Porque por un psíquico que haya, obtienes un movimiento y encima infliges más daño. Esto es durísimo. Sobre todo en asaltos de clanes. Este personaje, cuando ya se popularice más el tema de Octarius y la gente ya se lo pase más, lo vamos a ver a Tutti Planning en los asaltos de clanes. Es brutal el daño que es capaz de hacer. Porque sí, es un personaje que digas, wow, te hace un daño brutal. Pero como todos los tiranios son psíquicos, este bonus te viene de lujo. Te viene magnífico. Y en conclusión tenemos una facción con múltiples opciones. Cada personaje no destaca en todo, pero sí tiene ciertas características muy interesantes. El hermano Ghostwill es muy bueno para abrir camino. Luego tenemos a Butcher, que es muy bueno como ataque en área. Luego tenemos a Zored, que es un soporte brutal que te sirve para todo. Y como tengas a Isabela, creme de la creme. El hermano Jagger es específico, es muy específico. Que eso no quita que sea bueno, pero que su utilidad se va a quedar un poco reducida. Y luego alguien Mariscal, que es un muy buen legendario. Nada que ver con Abandon, ¿eh? Nada que ver. Este es un legendario de pies a cabeza. Porque sí, no tiene tantas características como Morden o Celestina. Pero su pasiva es brutal. Destruye a la bruja o destruye a los tiranidos, como queréis llamarlos. Es magnífico. ¿Merece la pena tenerlas? Por supuesto que sí. Porque hacen muchas sinergias con los imperiales, que son el grupo más amplio a día de hoy. Hacen muy buenas sinergias. Con Isabela es brutal. El Theodred con Isabela es brutal. Y ciertamente es un muy buen apoyo. Como facción por separado le falta soporte, claro está, pero es muy buena. Merece totalmente la pena. Y hasta aquí este análisis de los templarios negros. Y recuerda, suscríbete si te ha gustado, deja tu comentario
sobre cuál quieres que sea la siguiente facción o sobre qué te parece este vídeo. Muchas gracias por llegar hasta el final y hasta que la campana vuelva a sonar.